Enero 2026. Venezuela. ¿Realmente se trata solo de petróleo? Si escuchamos la narrativa de los medios y lógicamente si escuchamos cómo el presidente Trump les responde, la respuesta es definitivamente sí. Pero los medios tradicionales como siempre ya tienen una narrativa que impulsar. Y la narrativa es que todo esto tiene que ver estrictamente con petróleo y Trump, siendo Trump, simplemente se va con el flow. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Ricardo. Y esto es Common Sense Podcast. A estas alturas, creo que sería bueno que usemos un poco el sentido común. Common sense, people, common sense. Los medios siempre tienen una narrativa que vender. Tienen un titular para la portada del periódico, la revista, el noticiero. ¿Y qué mejor portada que decir Trump invade a Venezuela? Trump quiere el petróleo de Venezuela. Y cuando le hacen esa pregunta, o la pregunta se alinea con la narrativa, Trump simplemente les dice sí. Y luego le preguntan, señor presidente, ¿pero qué va a hacer con el petróleo que ha sido incautado, los buques? Y él simplemente le responde, we're going to sell it, and we're going to make a lot of money. Vamos a vender y vamos a hacer bastante plata. Él simplemente les alimenta lo que ellos quieren escuchar. Eso es lo que se le conoce en inglés como trolling. Troleando, como decimos en esa traducción Spanglish. Eso es lo que está haciendo. Pero realmente el ataque quirúrgico para extraer a Maduro se trata estrictamente para tomar control del petróleo porque queremos el petróleo en Estados Unidos. La respuesta es no. Realmente es algo mucho más complejo que simple petróleo. En Estados Unidos no necesitamos el petróleo venezolano. Aquí, antes del ataque quirúrgico contra Venezuela, ya estábamos pagando alrededor de $2.20, $2.15, $2.45, $2.30 en los estados del centro. Y en los estados del norte-este, por ejemplo, el área metropolitana de Washington, D.C., la cual conozco perfectamente, el galón regular promedio ronda antes del ataque a Venezuela, el galón de gasolina regular rondaba en $2.50, $2.70, en el peor de los casos en $2.80. En estados como California, donde la narrativa torcida de la izquierda moderna aplica todo tipo de regulaciones que asfixia básicamente todo, esas regulaciones obligan a las productoras de gasolina, las refinerías, a cobrar mucho más por cada galón vendido. Y por lo tanto, el consumidor en California está pagando alrededor de 4 y pico. Incluso antes del ataque, ya se estaba pagando más de $4 por galón regular. Para que tengamos una idea. Pero eso es considerado penosamente, o alarmantemente, o torpemente, normal en el estado de California. Quedémonos con el centro. En el centro de Estados Unidos, como mencioné, ya estábamos pagando alrededor de $2.15, $2.19, $2.35, $2.25, $2.40 en algunos lugares. Un ejemplo de eso es Texas, Oklahoma. Luego del ataque, yo sospeché que el costo, más bien dicho, lo que íbamos a pagar por galón en la gasolinera iba a incrementar un poco y efectivamente incrementó un poco. Pero la diferencia no ha sido abismal. Obviamente todo esto ha generado incertidumbre alrededor del mundo. Y el petróleo es altamente sensible a inestabilidad política, y en este caso Venezuela, aunque no es un productor por excelencia, sí afecta cómo los mercados reaccionan. Pero realmente el efecto aquí en Estados Unidos ha sido relativamente poco. Ahora,
¿Le conviene a los productores estadounidenses que el petróleo venezolano salga al mercado en abundancia? La respuesta es hell no. Claro que no. Específicamente en el estado de Texas, el productor por excelencia de Estados Unidos. Y la razón principal es que el costo de extracción por barril en Texas es mucho más caro de lo que lo es, por ejemplo, en Arabia Saudita, el productor peso pesado por excelencia mundial. Un momento, Ricardo, pero Venezuela tiene mucho más petróleo que Arabia Saudita, está comprobado, etcétera, etcétera. Sí, ¿y de qué sirve que Venezuela esté sentada en un océano de petróleo cuando no tiene la capacidad de extraerlo? En su mejor momento, allá por los 90, antes que llegara el vago de Chávez, Venezuela estaba extrayendo en su mejor momento, en el pico, alrededor de 3 millones de galones o barriles, perdón, por día. Ahora no es ni una fracción de lo que estaba extrayendo en los 90. Y está más que verificado que efectivamente Venezuela está sentada en un océano de petróleo. Y no le sirve absolutamente de nada. Así que cuando argumentamos que se trata estrictamente de petróleo, bla, 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 en serio, common sense, people, sentido común. Es mucho más complejo. Para los productores de Texas, esto no conviene. El sistema de fracking que se usa para extraer petróleo en Texas es mucho más caro por barril extraído. En Texas, si no me equivoco, ronda alrededor de $40 por el costo por unidad extraída, o sea, por barril. En Arabia Saudita, si no me equivoco, ronda en $20. Alrededor de la mitad, incluso más barato, más de la mitad, o sea, más barato. El costo para Arabia Saudita es mucho menos de lo que es en Texas. El sistema de fracking es sumamente complejo. Básicamente implica disparar agua caliente a la roca, o sea, bajo tierra, para extraer el petróleo. Y la calidad de ese petróleo no necesariamente es el mejor. Venezuela tiene una muy buena calidad de petróleo, Arabia Saudita indiscutiblemente. Para ambos, Venezuela, Arabia Saudita, es mucho más rentable extraer petróleo de lo que lo es en Texas. Por lo tanto, desde esa perspectiva, que el petróleo venezolano salga en abundancia y nosotros aquí en Estados Unidos comencemos a comprarlo y a usarlo para las refinerías y veamos el efecto positivo en la gasolinera, galón más barato, etcétera. Es espectacular, me parece perfecto y nos va a beneficiar, claro que sí. Pero realmente, estrictamente desde el punto de vista de producción en Texas, a Texas no le conviene. A los productores estadounidenses no le conviene. ¿Se trata estrictamente de petróleo? La respuesta es no. Se trata de hegemonía. Se trata de protección. Le voy a dar contexto para que lo entendamos. Enseguida explico a qué me refiero con hegemonía, a qué me refiero con protección. A principios de los 70, el presidente Richard Nixon decidió que era rentable por una otra razón sacar el dólar, la economía de Estados Unidos, de lo que se le conoce como the gold standard, el estándar de oro, traducción literal. ¿Qué significaba eso? Que por cada dólar, por cada 100, por cada 1000, por cada 10,000, por cada 100,000, por cada millón, habían barrotes de oro que lo respaldaba. Por cada millón imprimido había barrotes de oro que lo respaldaba. O sea, el dólar tenía un respaldo de alto valor. Y eso garantizaba el valor y la capacidad de compra, por lo tanto, del dólar. Cuando yo era un niño en Estados Unidos, yo recuerdo haber pagado 15 centavos por una soda de gas, una gaseosa, comúnmente conocida acá como soda o soda pop, gaseosa. Coca-Cola en la lata. 15 centavos. Allá por final de los 80. Ahora no tengo ni idea porque no tomo soda. El punto de vista es que el dólar sí se ha devaluado y durante la gestión del presidente Biden se devaluó aún más. Por eso muchas cosas alrededor del mundo cuestan más plata.
Aquí en Estados Unidos todo se ha disparado, específicamente, particularmente la vivienda. ¿Qué respalda el dólar? El presidente Richard Nixon decidió tener una conversación, reunión, y a tocar la puerta a su aliado en el Medio Oriente, Arabia Saudita. Y el productor, como ya podemos coincidir, el productor por excelencia de petróleo. No porque tenga las reservas más grandes del mundo, simplemente porque tiene la infraestructura y por lo tanto la capacidad de extraer petróleo en cantidades impresionantes. Productor número 1 del mundo mundial. Se reunieron el presidente Nixon, mandó a su equipo, me imagino, y se reunieron con el gobierno de Arabia Saudita y llegaron a un acuerdo. El acuerdo es simple. Te vamos a ayudar a construir, a militarizarte, construir un ejército fuerte para tu protección. Y te vamos a dar la protección militar del ejército número 1 del mundo, o sea, de Estados Unidos. Y adicionalmente, te vamos a dar cobertura diplomática de hoy al infinito. A cambio, queremos que tú vendas petróleo estrictamente en dólares. Ya no estamos respaldando, básicamente, ya que Estados Unidos ya no estaba respaldando el valor, el poder adquisitivo del dólar con barrotes de oro, decidió incrementar la demanda del dólar, oferta y demanda, regla básica del capitalismo, del mercado libre, oferta y demanda. Por lo tanto, cuando Arabia Saudita dijo, deal, listo, de acuerdo, por ser el peso pesado por excelencia, el productor número 1 del mundo, lo era entonces y lo sigue siendo hoy, desde el principio de los 70, como acuerdo con Estados Unidos, Arabia Saudita accedió a vender el petróleo estrictamente en dólares, ya que era y es el productor número 1 del mundo. El resto de países alrededor del Medio Oriente, incluyendo a Venezuela misma, optaron por hacer precisamente lo mismo. Eso disparó la demanda por el dólar y por lo tanto estabilizó el valor por unidad imprimida, o sea, estabilizó el valor del dólar. Se trata realmente de petróleo cuando a los productores de Estados Unidos no le conviene que el petróleo venezolano salga en abundancia en los mercados. Realmente esa fue la razón por la cual Trump decidió mandar fuerzas especiales y capturar a Maduro. Como dije en el inicio, si lo vemos estrictamente de la narrativa de los medios tradicionales, y Trump siendo Trump, los trolea todo el día, dice sí, y esa es la impresión que todo esto causa, pero realmente no, se trata más de hegemonía. ¿Y cuál es la hegemonía de la que estoy hablando? Estoy hablando de la hegemonía de Estados Unidos en el hemisferio occidental e incluso global. El dólar por excelencia es la moneda número 1, y no me vean que es el euro. Ya, pueda que valga un poquito más, pero el dólar es la moneda número 1 por excelencia alrededor del mundo. Y se debe precisamente porque el petróleo, dentro del acuerdo que Estados Unidos afirmó, el acuerdo que Estados Unidos y Arabia Saudita acordaron a principios de los 70. Gracias a ese acuerdo, el petróleo desde entonces al presente se ha vendido con dólares, disparando, como dije, la demanda por el dólar y por lo tanto estabilizando el valor y garantizando el valor del dólar alrededor del mundo, convirtiéndolo en la moneda por excelencia. ¿Qué carajo tiene que ver Venezuela con eso? BRICS, people, BRICS. Los BRICS pretenden, el bloque de los BRICS, en formación o en idea, Brasil,
Venezuela, China, Rusia, India, Pakistán. Olvidémonos de los pequeños y enfoquémonos en India y China. Esos dos representan el bloque demográfico más grande del mundo. Combinados representan el bloque de población más grande a nivel mundial. Serían el mercado más grande del mundo. Con una moneda única. ¿Qué significaría eso para el dólar? Obviamente la estrategia de la idea del BRIC es desmontar la hegemonía del dólar alrededor del mundo. Si alguien piensa equivocadamente que el poder de Estados Unidos se debe a su segundo a nadie poder militar, 13 portaaviones nucleares, más de 10 submarinos nucleares, destructores, creo que alrededor de 20, la flotilla más grande de aviones de guerra del mundo. Y que me venga con el cuento chino que China tiene el ejército más grande del mundo. Sí, tiene hombres, tiene el ejército por soldados, básicamente. Pero quien tiene el equipo militar más capaz y abismal del mundo es Estados Unidos. Y por lo tanto, el ejército de military más grande del mundo, más poderosa, más bien dicho, del mundo, es el de Estados Unidos. Pero no se trata de poder militar. La hegemonía, la influencia de Estados Unidos alrededor del mundo no se debe a su poder militar. ¿Qué es lo que va a hacer Estados Unidos? ¿Va a ir a atacar cada país alrededor del mundo que no se somete a las sanciones? ¿Tiene eso rentabilidad? Por supuesto que no, claro que no. Tiene que ver con el dólar. Las sanciones que Estados Unidos puede imponerle a personajes o a gobiernos alrededor del mundo se debe estrictamente a la hegemonía representada en el poder adquisitivo, que es el dólar. Y se mantiene esa hegemonía, ese poder que tiene Estados Unidos gracias al dólar. Y que el petróleo siga siendo vendido en dólares, sigue garantizando esa hegemonía. No se trata de petróleo, se trata de proteger el poder hegemónico de Estados Unidos gracias a su herramienta número uno, que es el dólar. ¿Y qué tiene que ver Venezuela con eso? China es el competidor más grande de Estados Unidos, con quien Estados Unidos compite económicamente e incluso militarmente es con China, no con Rusia. Quien piense que es Rusia está equivocado. Pero Rusia tiene, Ricardo, Rusia es una potencia nuclear, etcétera, tiene más armas nucleares que Estados Unidos y todo ese cuento. Sí, y por cierto, si esto te parece interesante, te agradezco abismalmente que le des un like y compartas. Gracias. ¿Se trata realmente de petróleo en Venezuela? Claro que no. Como dije, es mucho más complejo. Todo es mucho más complejo. Rusia no es el enemigo número uno de Estados Unidos, ni económicamente ni militarmente. Es China. Rusia, aunque tenga el almacén más grande de armas nucleares, nunca las va a usar contra Estados Unidos y Estados Unidos nunca las va a usar tampoco. Aquí hay una expresión que dice Mexican standoff, que se refiere a cuando dos pistoleros se apuntan el arma, pero nadie jala el gatillo. Nadie quiere saber el resultado de hacerlo. Lo mismo ocurre con Estados Unidos y Rusia en cuestión del cuento nuclear. Rusia no va a usar armas nucleares contra Estados Unidos y Estados Unidos no lo va a hacer contra Rusia. Simplemente, digamos que el instinto de sobrevivir aplica en este caso. Rusia sería eliminada y acá nos haría serios problemas tener un ataque nuclear. Nadie va a usar armas nucleares. Eso es simplemente la torpeza que lamentablemente nos inventamos hace décadas para sentirnos más machitos, usamos esa palabra, como el pitbull del parque. China es el competidor número uno de Estados Unidos militarmente y económicamente.
¿Qué es China? ¿Qué es Venezuela para China? Es la gasolinera por excelencia para los chinos. Venezuela está hasta el cuello con deuda con la China. Los recursos venezolanos desviados para beneficio del crecimiento chino y no en función y en beneficio del pueblo venezolano. Por lo tanto, ¿se trata de petróleo? La respuesta realmente es no. Se trata de hegemonía, se trata de poder, se trata de influencia alrededor del mundo y sobre todo, simultáneamente, para controlar la gasolinera por excelencia de los chinos, que es Venezuela. El 50% del petróleo que se exporta de Venezuela o se ha estado exportando de Venezuela ha ido a China. China necesita el suministro de petróleo. Y ahora, quien controla la gasolinera es Estados Unidos. Se trata de hegemonía, se trata de parar a China, se trata de controlar la expansión china o la amenaza militar o incluso económica de China. De eso se trata. Venezuela y por ende el petróleo es simplemente una herramienta. Quiero que vean lo siguiente, porque démosle un poco de perspectiva al problema de vender a descuento o regalar los recursos, como lo hizo Venezuela, como lo hizo el vago de Chávez del 99 en delante, y luego seguido por el vagabundo de Maduro. Veamos esto. Permítanme. Ups. Problema técnico. Sorry. All right. Aquí está. All right. Démosle un poco de perspectiva a esto. Les presento a Arabia Saudita, Riyadh, la capital. ¿Quién me puede decir en su sano juicio que Venezuela no solamente puede ser lo que es Arabia Saudita, sino que más que eso, sino mucho más que eso? Arabia Saudita es literalmente un desierto absoluto, el único país del mundo, por cierto, el único país del mundo que no tiene un solo río, ni un solo lago, ni una laguna, ni un charco de agua en la superficie que no sea generado de una manera artificial. ¿Qué es Venezuela? Venezuela tiene un océano de petróleo, reservas verificadas más grandes del mundo, bendecido por todo tipo de recursos más allá del petróleo, costas espectaculares, potencial humano. Pero vean lo que un país hace con los recursos cuando el Estado usa los recursos en función y en beneficio de su pueblo. Eso no es socialismo torcido. Eso es inversión. Hay una diferencia enorme entre el socialismo torpe, que te vende la idea de regalarte y solucionarte los problemas, lo cual nunca hace, y lo que Arabia Saudita ha hecho: invertir los recursos del Estado reflejados en sus reservas enormes de petróleo, invertir los ingresos en función y en beneficio de su pueblo. ¿Cómo lo han hecho? Acá podemos ver un poco de eso. Acá podemos ver la infraestructura
que se ha construido literalmente en el medio, en el centro del desierto de Arabia Saudita. Literalmente Riyadh, la capital, está en el centro del desierto. Y todo el país es un desierto. 0 ríos, 0 lagos. Arabia Saudita tiene un fondo soberano que se especializa en invertir en todo tipo de activos alrededor del mundo. ¿Cómo se construyó ese fondo soberano? Se construyó con los fondos generados gracias a la venta del petróleo alrededor del mundo. Los recursos del Estado son invertidos inteligentemente, construyendo infraestructura, invirtiendo en capital humano. Ricardo, ¿pero qué estás hablando? Arabia Saudita, las mujeres no tienen derechos, etcétera. Yo no sé en qué planeta puede estar una persona que diga eso. Desde que llegó el príncipe Mohammed bin Salman, Arabia Saudita ha incurrido un cambio impresionante y sigue cambiando. Se está integrando a una economía más globalizada, se está integrando a una economía mucho más diversa. Mohammed bin Salman entendió que es sumamente importante diversificar la economía. El secreto de Arabia Saudita está específicamente en lo que está haciendo el príncipe Mohammed bin Salman. Y no piense que ese es un río, porque no lo es. Esa es la enorme diferencia. El príncipe Mohammed bin Salman, creo que si no me equivoco, entró al gobierno en el 2018-2017. Los cambios desde entonces al presente han sido impresionantes. Hay más mujeres en este preciso momento graduándose de las universidades en Arabia Saudita que otros grupos, obviamente hombres. Esto es lo que se hace cuando el gobierno se enfoca en invertir los recursos del Estado en función y en beneficio de su pueblo. Rápidamente les doy un ejemplo. Una persona, una mujer que yo conozco, árabe, de Arabia Saudita, ahora vive en Riyadh, ahí en esta ciudad. La conocí en el área metropolitana de Washington, D.C. en el 2019, cerrando el 2019. Un gran ser humano. Nació con la condición conocida como clubfoot, si se le conoce en inglés, clubfoot. O sea, los pies invertidos. Ha sufrido 18 operaciones. Digo sufrido porque son cirugías sumamente complejas y altamente dolorosas. 18 cirugías. Si no me equivoco, la mayoría de esas fueron hechas en Estados Unidos. Esas cirugías se las hicieron en Estados Unidos, en Johns Hopkins University Hospital en Baltimore. El Estado pagó, y no me refiero a Maryland, me refiero a Arabia Saudita, pagó no miles, no 100,000, más de 1 millón fue el gasto de Arabia Saudita. Todo lo que implicó los gastos médicos en Estados Unidos para que esta ciudadana pudiera ser atendida en el mejor hospital especializado en ese tipo de cirugías. Eso es lo que Arabia Saudita hace. Y ella no es una reina, no es una princesa, no es una millonaria, no está en el gobierno, es una ciudadana de Arabia Saudita. Eso es lo que Arabia Saudita hace con los recursos del Estado. Y les he continuado mostrando este video porque quiero que apreciemos lo que Arabia Saudita es. Es un desierto. Y tienen un recurso altamente valioso, lógicamente, y es el petróleo. Y tienen la infraestructura adecuada para extraerlo y, por lo tanto, son por excelencia el productor número 1 del mundo. Puro desierto. Eso es lo que el Estado puede lograr
Eso es lo que el Estado puede hacer cuando los recursos son usados en función y en beneficio de su población. En otras palabras, son invertidos en función y en beneficio de sus ciudadanos. ¿Qué es lo que Venezuela hizo comenzando con el burro de Chávez y continuado por el maburro de Nicolás Maduro? Totalmente lo contrario. La infraestructura de Venezuela se fue en decadencia desde la época de Chávez al presente. Como dije hace un rato, desde en los 90. En los 90, en su pico máximo, Venezuela extraía alrededor de 3 millones de barriles de petróleo al día. Ahora Venezuela no llega ni a una fracción de eso. Y se fue en decadencia desde el 99, cuando llegó a la presidencia Chávez con su cuento chino del socialismo del siglo XXI. Es fácil argumentar que es gracias al embargo. La producción de Venezuela iba en decadencia, inició su decadencia luego de que Chávez llegó a la presidencia y no había ningún embargo. Cuando tienes gobiernos mediocres, gobiernos que remueven a personas capacitadas y ponen a peones leales a estupideces políticas, lo que eventualmente ocurre es que la producción de lo que sea va en colapso, se va de a pique, y es lo que ocurrió en Venezuela. Y para colmo comenzaron a venderlo a descuento a sus aliados izquierdistas. A China se lo venden a descuento. Se lo venden a descuento a Cuba, se lo venden a descuento a Irán. Bueno, ya no, pero así ha sido. ¿Quién ha estado pagando las consecuencias de eso? Obviamente el pueblo venezolano, y la infraestructura de igual manera. Se eliminaron las personas verdaderamente capacitadas para darle mantenimiento, seguimiento a la infraestructura, en función y en beneficio de peones partidistas, discapacitados en la materia. No se reinvirtió el ingreso en la infraestructura. Fondos se desviaron. Me imagino que muchos de esos cientos de millones y millones, billones acabaron en cuentas personales de algunos o de muchos, pero no benefició al pueblo. Eso es lo que ocurre cuando un gobierno mediocre lidera un país. Se va en decadencia, la infraestructura colapsa, el tejido social se desintegra. Y en el caso de Venezuela, más de 8 millones de ciudadanos tuvieron que abandonar por una u otra razón el país, y esa razón, sea una o la otra, estaba directamente ligada a la incertidumbre y la estupidez del socialismo del siglo XXI, liderado por Chávez o iniciado por Chávez y continuado por el maburro de Maduro, que está ahora muy bien atendido en la cárcel de New York City. Antes de cerrar, les quiero mostrar algo. Veamos brevemente la diferencia. Veamos brevemente la diferencia entre Arabia Saudita y Venezuela. Esto es Caracas. Esto es Caracas. Miren esa belleza. Montañas, verde, lagos, ríos, océanos. Venezuela no solamente es un océano de petróleo. Venezuela es una diversidad ecológica espectacular. Venezuela, como toda América, toda Hispanoamérica, está bendecida por todo tipo de recursos. Venezuela, lógicamente, está dotada por un océano de petróleo que no le sirve de nada porque no se puede extraer en la cantidad en cantidades que verdaderamente marquen la diferencia.
en la sociedad venezolana. Y la alta corrupción política del socialismo del siglo XXI no solamente desvió los recursos que tenían que ser invertidos en infraestructura y en el tejido social de Venezuela, o sea, en el pueblo, sino que enriqueció a pocos en detrimento de todo. Venezuela prefería exportar ideología estúpida de izquierdas torcidas modernas, socialistas, sin beneficio alguno, y no proteger e invertir en su infraestructura para incrementar la capacidad que sí tiene. Y esa capacidad está obviamente concentrada en esas reservas abismales. Todo se fue en decadencia, infraestructura y el tejido social. Y no deja de ser claramente un país espectacular. ¿Cómo carajo es posible que Arabia Saudita sea una potencia económica mundial y el peso pesado económicamente hablando de Oriente Medio, cuando Venezuela es la reserva más grande del mundo en cuestión de petróleo, y más allá de petróleo, tiene recursos que Arabia Saudita nunca va a tener? Como mencioné, ni un solo río está presente en Arabia Saudita, ni un solo lago. Y han hecho milagros con el recurso altamente valioso que sí tienen. Y es el petróleo. Han invertido ese recurso espectacular que sí tienen en función y en beneficio del bienestar colectivo del pueblo saudita. Venezuela, liderado por Chávez inicialmente y luego por Maduro, hizo totalmente lo contrario y más de 8 millones de venezolanos se fueron del país huyendo de la decadencia y la desgracia que el socialismo del siglo XXI les construyó. Ahora es el momento para que Venezuela sea grande de nuevo. It is time for Venezuela to be great again. Es hora que el tejido social de Venezuela sea reconstruido y la infraestructura, particularmente el petróleo, sea restablecida. Pero eso necesita mucha inversión y va a necesitar tiempo. Arabia Saudita tiene a Saudi Aramco, la empresa mundial por excelencia de petróleo en el mundo. En Houston, Texas, Saudi Aramco tiene la refinadora más grande del mundo. Pertenece al gobierno de Arabia Saudita. ¿Qué es PDVSA? Ni una fracción de lo que fue en los 90. Y tiene mucho más materia prima de la que tiene Saudi Aramco. Y PDVSA en este momento no le llega ni a los talones del pie a Saudi Aramco. Eso es lo que el socialismo del siglo XXI construyó en Venezuela. Lamentablemente en toda Hispanoamérica lo que todos hemos tenido de alguna manera en común es la cultura de la corrupción, la cultura de querernos pasar de listos en todo. Izquierdas y derechas han hecho de una u otra manera lo mismo. Se han enfocado en función en beneficio de los pocos, de los peones políticos, los partidos políticos. Los partidos políticos han sido siempre más importantes que el bienestar colectivo de un país. Tanto izquierdas como derechas son culpables de eso. Pero el socialismo del siglo XXI se ganó el Oscar, se ganó el título, el doctorado en burrada. Lo desmontó todo y obligó a más de 8 millones de venezolanos a largarse de su país. Esto generó todo tipo de problemas alrededor de Hispanoamérica.
en los países vecinos sobre todo, y también incluso en el norte, en Estados Unidos. México se convirtió en un puente por años, sobre todo durante la gestión del presidente Biden, hacia Estados Unidos, generándole todo tipo de problemas que México incluso en este momento todavía está lidiando. Que sea para todos la desgracia de Venezuela un ejemplo a no seguir. Y tengo la ligera sospecha que las cosas están cambiando. En mi vida nunca he visto un gobierno en Hispanoamérica que se enfoque en función y en beneficio, invirtiendo en el bienestar colectivo de un país. Gobierno imperfecto porque nada es perfecto. Gobierno que ha cometido todo tipo de errores indiscutiblemente, como ocurre aquí en Estados Unidos, Brasil, Argentina, Reino Unido, etc. Pero es el primer gobierno, por lo menos desde que yo tengo razonamiento, en Hispanoamérica, que se ha enfocado en el bienestar colectivo, invirtiendo los pocos recursos que tiene, o los que incluso no tiene, para reconstruir, o más bien dicho, construir y reconstruir el tejido social que por décadas había sido destruido. Y construyendo o tratando de construir, a pesar de todos los obstáculos, no solamente locales, liderados por políticos mediocres, corruptos de siempre, tanto derecha tradicional como izquierda tradicional, que se han opuesto a ese gobierno. Perdón. Un solo gobierno en Hispanoamérica parece estar mostrando que sí se puede cambiar la realidad, que sí se puede cambiar la cultura torcida de siempre de Hispanoamérica, donde un gobierno trabaja en función y en beneficio de su pueblo, invirtiendo los recursos, los pocos recursos que hay disponibles para transformar la realidad de ese país. Repito, un gobierno, un país que está reconstruyendo el tejido social que por décadas fue destruido. El país más peligroso del continente, hasta hace reciente, se está transformando impresionantemente. Gobierno imperfecto, como dije, sí. Ha cometido errores indiscutiblemente. Pero está mostrando liderazgo. Donde hay voluntad, hay resultados. Donde se combate la corrupción dentro de todas las imperfecciones posibles, hay resultados. Donde se combate la criminalidad frontalmente, hay seguridad. Donde el buen dicho hispano sí aplica y sí se puede ver. Querer es poder, y me refiero a El Salvador. Un próximo episodio de este podcast sobre ese tema. Venezuela está en su momento, está en el momento de su historia, donde puede transformar su realidad. Va a ser complicado, pero sí se puede. Venezuela realmente se trata solo de petróleo. Creo que podemos coincidir que la respuesta es no. Soy Ricardo y esto es Common Sense Podcast. Denle un like, please.